Buenas noches, me llamo Gustavo Adolfo Carranza Serrano. Les voy a impartir el tema magnitudes, unidades y notación científica. Vamos a ver ahorita lo que son las magnitudes y unidades de medidas. Las magnitudes son estos atributos, ojo, porque son todos los atributos o propiedades de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. El término puede referirse a una magnitud de forma general o una magnitud de manera particular. Les voy a explicar ejemplos de magnitudes en forma general y en magnitudes de particular. En ejemplo de magnitud de forma general tenemos la longitud, tiempo, temperatura, resistencia eléctrica, concentración de una sustancia en otra. Y en el ejemplo de una magnitud particular tenemos la longitud de una varilla, la resistencia de una plancha, la concentración del etanol en una muestra de vino, etc. Cualquier pregunta me la hacen llegar. Bueno, entre las magnitudes se clasifican en magnitudes de base y en magnitudes derivadas. Entre las magnitudes de base o fundamental, porque también se le puede llamar base o fundamental, son aquellas que se aceptan por convección como funcionalmente independientes de otra. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa y el tiempo. Y entre las magnitudes derivadas son las magnitudes definidas en función de una magnitud de base, como por ejemplo longitud, masa y tiempo, en un sistema, por ejemplo, en un sistema en el cual se tenga como magnitudes de base la longitud, la masa y el tiempo, la velocidad es una magnitud la velocidad es una magnitud derivada. Al definirse como la longitud dividida entre el tiempo, que la velocidad es la longitud entre el tiempo, como también la densidad también es derivada, ya que se define con la razón entre la masa y el volumen. Más que todo las magnitudes derivadas son, digamos, por ejemplo, aquí le poníamos la velocidad, ¿verdad? Que es el tiempo, la longitud entre el tiempo. Y en la densidad es la masa sobre el volumen, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad? Unidad de medidas. Son aquellas cantidades en particular de una magnitud definida y adoptada por convección, con la cual se comparan las otras cantidades de la misma magnitud para expresar cuantitativamente su relación con esta. La unidad de medida tiene accionada por convención, nombres y símbolos. Para entender mucho mejor, les voy a explicar este ejemplo. Los ejemplos es esto. El metro es una unidad de medida de la longitud y su símbolo es el M minúscula. Segundo es la unidad de medida del tiempo y su símbolo es S. Y ampere es una unidad de medida de la corriente eléctrica y su símbolo es A mayúscula. ¿Todo bien hasta ahorita en la parte de magnitudes y unidades? Todo bien. Todo bien. Porque así sigo con otro tema. Nos va a enseñar fórmulas para conversión o algo así, no sé. Sí, me pueden hacer la pregunta después. Después con respecto a la conversión. Ok. Bueno, respecto al sistema de magnitudes y unidades de medida, son el conjunto de las magnitudes, unidades de base y derivadas, que se definen de acuerdo con reglas determinadas. Entre el sistema de magnitudes y unidades de medida tenemos como ejemplo los sistemas científico o absoluto, los sistemas técnico o gravitacional y el sistema internacional de unidades, que es el sistema internacional SI. Entre el sistema absoluto o científico tenemos que los sistemas absolutos adoptan como magnitud de base la longitud, la masa y el tiempo. Entre ellos vamos a mencionar, ¿verdad?, que es el sistema MKS, que es el metro kilogramo segundo. El sistema CGS está entre el centímetro gramo y segundo. Y el sistema GPS o sistema inglés, pie libra segundo.
Esos son como sistemas que, digamos, diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el que ocupan más que todo es el FPS, ¿verdad? Aquí en El Salvador podemos ocupar el MKS y el CS, ¿verdad? Y aquí les pongo una tabla donde están la magnitud de base, que ya dijimos que, y la magnitud de derivada, ¿verdad? Que en el MKS tenemos el metro, kilogramo y segundo. Y en la magnitud de derivada tenemos metros sobre segundo, como les decía, ¿verdad? Que son derivadas, que es el metro sobre segundo. Siempre tienen que tener eso, ¿verdad? Que las derivadas son como una división, digamos así, de unidades, perdón, de magnitudes. Tenemos en aceleración metros sobre segundo al cuadrado y newton, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es la equivalencia? Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. En el CS tenemos centímetro, segundo, perdón, gramos, segundo, y en la magnitud de derivadas tenemos centímetros sobre segundo al cuadrado, y DINA, que es equivalente a gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y el FPS, que tenemos pie, libra, segundo, como ya lo mencioné, ¿verdad? Que la que se ocupa como en Estados Unidos y en otros países que a veces ocupan ese tipo de magnitudes. Y la magnitud de derivadas tenemos como velocidad pie sobre segundo, en aceleración pie sobre segundo al cuadrado, y en fuerza que ocupan el pole, que es libra por pie sobre segundo al cuadrado. En el gravitacional, el sistema técnico gravitacional, son los sistemas que utilizan como magnitud de base la longitud. En este caso se ocupa la fuerza y el tiempo. Son conocidos como sistemas técnicos o gravitacionales. Entre estos se tienen igual los mismos sistemas se van a tener el MKS técnico, el SS técnico y el FPS técnico. En este caso la masa va a ser masa-fuerza. Por ejemplo, digamos, en metro y en masa va a ser kilogramos por fuerza y segundo, ¿verdad? Tenemos el Sistema Internacional de Unidades, el SI. No sé si lo han escuchado alguna vez. Si no, bueno, en la actualidad el más entendido de los sistemas de medidas es el llamado Sistema Internacional, el SI, basado en el sistema métrico decimal. Y aquí les pongo una tabla donde tenemos las magnitudes, cuáles son la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y entre la unidad de medida que tenemos de longitud, la longitud tenemos el metro, como símbolo tenemos M, como le había explicado desde antes. Entre la masa tenemos el kilogramo y el símbolo kg. En el tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional, tenemos el segundo, el símbolo S. La temperatura tenemos en Kelvin, el símbolo car. La intensidad de corriente eléctrica tenemos amperio y su símbolo A. En el cantidad de sustancias, su unidad de medida en el sistema internacional, tenemos mol y su símbolo mol. La intensidad luminosa es candela y su símbolo CV. Siempre en los ejercicios, digamos, su símbolo siempre que termine, digamos, 5 metros, le van a poner 5M, digamos, 500 kilogramos, lo van a colocar como 500 kg. Así es en el sistema internacional. En las unidades derivadas del sistema internacional, son todas aquellas unidades que pueden ser formadas por la combinación de unidades de base, siguiendo relaciones algebraicas que interrelacionan a las magnitudes correspondientes. Tenemos los múltiplos y submúltiplos de unidades de medidas. Los múltiplos, un múltiplo de una unidad de medida es otra unidad de medida mayor que se forma a partir de la unidad dada de acuerdo a un escalonamiento convencional. Por ejemplo, en esa tabla tenemos la unidad metro y watt. En sus múltiplos son el kilómetro, y megawatts. Entre las equivalencias del
kilómetros son 1000 metros. Y megawatt, la equivalencia es 1.000.000 de watts. Hasta ahorita todo bien ahorita. En múltiplos, un múltiplo. En múltiplos. Que pasaré a su múltiplo. Yo no sé si solo es mi problema, pero veo la presentación y sigue en la primera página, no vi ninguna tabla. ¿Cuál? O sea, no se mueve. Yo creo Sí. que a ti se te ha quedado pegada, Rigoberto. Si querés puedes probar entrando y volviendo, perdón, saliendo y volviendo a entrar a la conferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, Bueno, seguimos con los submúltiplos. Es otra unidad de medida menor que se obtiene de la unidad dada, de acuerdo a un escalonamiento convencional. Por ejemplo, las unidades tenemos de metro y segundo, por ejemplo, y su submúltiplo en metros sería milímetro. Y su equivalencia es 10 elevado a la menos 3 por metro. O también 0.003 metros. Perdón, 0.001 metros. Ya en el caso de esto le voy a explicar más adelante con la notación científica. En el segundo, el microsegundo es 10 elevado a la menos 6 segundos. Siempre en los múltiplos está su prefijo, su factor y su símbolo. Esto es más que todo para cuando son cantidades altas. Y por esta razón es muy común utilizar unos prefijos en la unidad de llamada múltiplo y submúltiplo, como los había mencionado antes. Estos múltiplos o submúltiplos son potencias de 10, que más adelante se lo voy a explicar, las potencias de 10, con exponente negativo o positivo, y que nos permitirán hacer más fácil la representación del valor. En el caso de los factores, vemos que cada vez que se va aumentando en el exponente, en este caso 18 es súper alto, y en estos casos del múltiplo, cada factor tiene su prefijo, que digamos, por ejemplo, 10 elevado a la 1 es deca, y su símbolo es DA. 10 elevado a la 2 es hecto. 10 elevado a la 3 es kilo. Como lo mencionaba, puede ser kilómetro, kilogramos, así. 10 elevado a la 6 es mega. 10 elevado a la 9 es giga. 10 elevado a la 12 es terra. 10 elevado a la 15 es penta. 10 elevado a la 18 es hexa. Igual, aquí vemos sus símbolos. En submúltiplo igual. En estos submúltiplos son cuando son elevados. Tienen un exponencial negativo y son valores muy pequeños. En este caso, 10 elevado a la menos 18 es súper pequeño. Y les explicaré que 10 elevado a la menos 1, 10 elevado a la menos 1 es décimo. 10 elevado a la menos 2 es centi. 10 elevado a la menos 3 es mili. 10 elevado a la menos 6 es micro. 10 elevado a la menos 9 es nano. 10 elevado a la menos 12 es pico. Y 10 elevado a la menos 15 fecto. Y 10 elevado a la menos 18 es átomo. ¿Todo bien con los múltiplos y submúltiplos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien. Tengo una pregunta. Ajá. Ajá. dile a Laura. Ok, entonces quizás solo para agregar, Gustavo, tal vez Ajá. como ejemplo de los múltiplos, todos tenemos computadoras, ¿verdad? Ahí podemos ver, si la pones la presentación, Gustavo, por esa, exactamente. Ajá.
Todos podemos ver que están los kilobytes, después de los kilobytes son megabytes, y después de megabytes van gigabytes, y ahora que ya hay incluso discos duros de capacidades de terabyte, en algún momento quizás la tecnología va a llegar a que ocupemos petabytes, y así. Entonces estos son los prefijos, ¿verdad? Para dar a entender los múltiplos que son mayores al cero. Y para los menores al cero, que podrían ser todos decimales, son los números que están elevados a un exponente negativo. Entonces por eso está el centímetro, que ya son la centésima parte. Digamos, centi es para una centésima parte, mili es para una milésima parte, micro es para una, ¿cómo se diría? Una de cada 100.000, y así va bajando. Nano sería una de cada millón y así, pero sería esto con 0.000 y ahí va la nomenclatura, ¿verdad? Números muy pequeños. Son números que es muy pequeños, cada vez que se va elevando, digamos, menos a la 20, son súper pequeños. Pero ya voy a explicar esa parte. Ok. Pero, vaya, hoy seguimos con la notación científica. La notación científica consiste en representar una cantidad cualquiera como el producto de un número entero seguido de las cifras decimales que se quieran y una potencia de 10, que permita que la cantidad mantenga su valor. Es una forma abreviada de escribir números, generalmente usado para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Vaya, aquí tenemos unos ejemplos de número grande y número pequeño, ¿verdad? En este caso, en el primero, 0.0000052 es un número muy pequeño. Cada vez que se va aumentando más cero, son números más pequeños, igual que en este caso, en el segundo, que aquí vemos, ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son números súper pequeños, y por eso en este caso, por eso podemos llamarle, en notación científica, vamos a como simplificar esos ceros en una forma, en una base 10, que más adelante se lo voy a explicar. Y en el caso de estos, de 530 millones, es un número más pequeño. Perdón, un número grande. Igual que 7 millones, es número grande también. Y lo vamos a simplificar, pongámoslo así, en la notación científica. Serían 7 billones. Perdón, 7 billones. Lo siento, 7 billones. Ajá. Sí. Lo siento. Para saber cómo se escribe la notación científica, debemos comprender los siguientes puntos. Vamos a repasar base 10, que es necesario conocer esta parte, ceros en los decimales, números enteros y cuando un número esté escrito en notación científica. Y por ejemplo, en base 10 se mira bien todo. En base 10 tenemos un ejemplo de 5 elevado a la menos, 10 elevado a la menos 5, con nuestra base 10 y el exponente menos 5. Para comprender esto, 10 elevado a la menos 5, tenemos que tener 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y 10 significaría 1. Y es un número súper pequeño, ¿verdad? Igual en 10 elevado a la 5. Cuando son negativos son números, ojo, cuando son números exponentes negativos son números pequeños. Y cuando son positivos los exponentes son números grandes. Y también vemos cuando es el exponente 0. Ese sí es cuando el exponente 0, su número es 1. ¿Todo bien hasta aquí? Le voy a activar el chat por si quieren hacer preguntas. Ya está activo. O igual las pueden decir también aquí. Por ejemplo, acá en el 10 elevado a la 2
para una equivalencia mejor es igual a 100, 100, ¿verdad? Pero, o sea, tenemos 2 acá para comprender un poquito mejor, ¿verdad? Cuando el exponente es positivo, y ya por ejemplo 2, en este caso, tenemos 2 ceros. Cuando tenemos 3, tenemos 3 ceros, ¿verdad? Y equivale a 1000. Cuando tenemos 4, tenemos 10.000 y así, ¿verdad? Igual en los negativos, el 0 lo van a poner en la izquierda. Y eso sí con un punto. 0 en los decimales. En los ceros decimales, como por ejemplo, tenemos 5.2000 es igual que tengamos 5.200, 5.20 o 5.2. Es lo mismo, la calculadora para simplificar, o sea, a veces cuando ponen en la calculadora, para simplificarlo, 5.200, 2000, perdón, la calculadora te lo simplifica y te pone 5.2. En este ejemplo, igual, vean, 752.300, para una mejor simplificación eliminamos el 0. Los ceros, estos 2 ceros, y te queda que 752.3. Y hay ejemplos que cuando en la izquierda, digamos, ponemos así, hay en este caso 000.05, o sea, se puede, pero digamos, si ustedes lo meten en una calculadora o para que se vea mejor, eliminamos estos 2 ceros y queda que 0.05. Tenemos los números enteros. En los números enteros son los que no tienen decimales, digámoslo así. A veces no me voy a enfocar tanto. Gustavo, te hicieron una pregunta en el chat, no sé si lo puedes verificar. Espérame, ahorita lo veo. Bueno, 2 preguntas de hecho. Ajá, ahorita lo reviso. Arribita la de Alessandra, y la de Ana Ventura. Alexandra y Ana Ventura. O sea que si los ceros están a la izquierda, el exponente es negativo, y si están a la derecha, van a ser positivos, el exponente. Sí. Por ejemplo, como yo les explicaba, voy a poner la presentación. Como les explicaba acá en la cosa espera, voy a buscar la presentación. Va, en este caso. Pues, en este caso, digamos, tenemos 0.000052. Para una mejor simplificación, digámoslo así, vamos a ocupar la notación científica. Y en el caso de que los ceros vayan positivos, ¿verdad?, van a ser miles. O por ejemplo, en este caso, digamos, por ejemplo, 530.000. Entonces aquí lo vamos a ver positivo. Tal vez para agregar nada más a lo que preguntó Alessandra. Ajá. Si los ceros están a la izquierda, el exponente es negativo, o sea, para que lo vean más fácilmente. El exponente es negativo siempre y cuando son decimales, es decir, 0 punto y algo, o sea, un número pequeño. Y cuando el exponente es positivo, los números van a ser altos, o sea, van a ser enteros, no van a haber decimales ahí. Sí, correcto. Ana Ventura nos hace una pregunta con los símbolos. En si ves que si los números varían, una pregunta con los símbolos, en si ves que si los números varían, no serán los mismos, pero siempre serán los mismos símbolos o varían. No muy bien la pregunta. Fíjate que ni yo, pero espérate, la voy a leer de nuevo. Ajá, yo también. Los números sí pueden variar. Lo que no varía es el 10.
y la potencia elevada. Pero tú puedes poner, por ejemplo, 2.0 por 10 elevado a la 3 y eso equivale a 2000. Entonces, para eso precisamente es la notación científica. Los números pueden variar, pero el por 10 y el número elevado siempre se mantienen. Creo que esa era la pregunta, no sé si la entendí bien. Yo creo que en la parte de la notación científica, a lo que hacemos más que todo es como simplificar, ¿verdad? Esos ceros, digámoslo así, y ponerlo como una potencia de un exponente elevado, dependiendo de cuántos de ceros sean, ¿verdad? Entonces, en el caso de los símbolos, sí, se puede, o sea, si digamos, por ejemplo, sea 0.002 metros, si lo ponemos en notación científica sería 10 elevado a la menos 2 metros. No sé si te quedó claro. Si tenés ejemplos después de esto, no sé si vas a realizar ejemplos, Gustavo. Hay ejemplos. Ajá, pues, digamos, ahí va a ser donde creo que van a comprender los temas. Sí. En esta parte, bueno, la parte que les estoy explicando de base de 10 sobre decimales, números enteros, son algo, pues sí, para entender un poquito mejor la notación científica. Ok. Si querés continuar, luego hacemos una de preguntas después de que hagas ya ejemplos vos. Ajá. Vaya, notación científica. Cuando un número está escrito en notación científica. Vaya, aquí, ojo, ¿verdad? La forma más usada para notación científica, un esquema, por ejemplo, así, o un tipo de ecuación, A por 10 elevado a la menos 2, a la n. A va a ser un número que va a estar entre 1 y 10. O sea, A va a ser menor que 1 y menor que 10. Por ejemplo, puede ser, n va a ser un número entero. Aquí tenemos unos ejemplos de notación científica. 5.2 está en el rango de 1 a 10. Cumple como notación científica. Y sus exponentes, 5 es un número entero, ¿verdad? 7.3 por 10 elevado a la menos 7. 7.3, como vemos, está en el rango de 1 al 10. Y menos 7, el exponente, es un número entero. Cumple. 3.575 por 10 elevado a la 50 cumple. ¿Por qué? Porque está en el 3.57 está en el rango del 1 al 10. Y n igual, sí puede ser elevado a la 100, elevado a la 200, elevado a la 2000. Y nuestra base 10, ¿verdad? Siempre. En notación científica. Así vamos a poder identificar la notación científica. Siempre cuando esté el número entre 1 y 10. Y n va a ser número entero, ya sea 200, 500, 2, 5, menos 5, menos 3, menos 200. Así vamos a identificar la notación científica. Solo una pregunta quizás para todos los compañeros. En esta misma diapositiva, ¿cuál creen ustedes que es el número más grande de estos tres y cuál es el más pequeño? Supongamos que ahí están en orden A, B y C. Entonces, ¿cuál va a ser el más grande? Para mí el más grande es el 3.575 por 10 a la 50 porque es un número positivo, por decirlo, el exponente es positivo. Y el menor sería en este caso el 7.3 por 10 a la menos 7. Sí, correcto. Exactamente, pero ¿por qué razón sería el menor? Por el que el exponente, el punto se va a correr a la izquierda, entonces la cifra se va a hacer menor. Ok, perfecto, vamos entendiendo. Sí. Sí, también porque sería negativo. Exacto, y eso hace que sea un número decimal, es decir, menor que 1, ¿verdad? Entre 1 y 0. Como que tengas 0.000, digamos, 0.60, digamos, 73. Es una forma como simplificarla, ¿verdad? Hacerlo un poquito más simplificado. Exacto. Pero siempre tener de acuerdo esto, que el número esté entre 1 y 10
y el n en el número entero. Así vamos a poder identificar la notación científica. Ok, perfecto. Yo veo que todos comprendieron porque todos pusieron la misma respuesta. C Sí. es el mayor y B es el menor. Perfecto, Ajá. gracias. Puedes continuar ahí, Gustavo. Vaya, bueno, aquí les pongo un ejercicio. ¿Cuáles de estos números es notación científica? Ojo con esto. Cuando el número es pequeño, el exponente es negativo. Yo creo que ahí le estoy respondiendo, no me acuerdo quién me hizo la pregunta en el chat. Y cuando el número es grande, el exponente es positivo. Si el punto se mueve, esto siempre, ojos con esto, si el punto se mueve hacia la derecha, el exponente es negativo. Y si el punto se mueve hacia la izquierda, el exponente es positivo. Por ejemplo, aquí te tengo ejercicios sobre notación científica. Bueno, 0.3 por 10 elevado a la menos 2 no cumple, porque si vemos en la presentación esta, 0.3 no cumple esto, lo que le acabo de decir. Por esa razón, no es notación científica. 5 por 10 elevado a la 0 sí cumple. 3.02 por 10 elevado a la menos 3 sí cumple. 5.4 5.4 por 3 elevado a la menos 2 no cumple. ¿Por qué? Porque siempre en notación científica nuestra base va a ser 10, no va a ser otro número. Y 543 por 10 elevado a la 6 no cumple. ¿Por qué? Porque 543 ya no está en este rango, ya es mayor que 10. Entonces, no sé si todo claro hasta ahorita, cómo identificar notación científica. Siempre teniendo en cuenta que cuando el número pequeño el exponente es negativo y el número grande el exponente es positivo. Todo bien hasta ahorita. Puedes continuar, Gustavo. Está bien. Aquí hay un problema, un ejercicio. Fíjate que estoy viendo que hay una pregunta de una compañera aquí en el chat, pero Bueno. se la voy a responder yo. El número que pusiste ahí, si te fijas, ¿Cuál? no, a la muchacha le digo, a Alessandra, Okay. el número que ella puso lleva un 6 en medio. Y cuando vos lo querés pasar a notación científica debería estar lleno de ceros al final. Pero como lleva un 6 en medio, eso no se podría pasar a notación científica de esa manera. La notación científica aplica cuando, digamos, pones un número y va corrido de muchos ceros. Entonces así es como puedes ocupar esto. Pero así como lo pusiste tú, que lleva un 6 en medio, no se puede ocupar de esa manera. Yo quiero agregar un comentario. Sí. Yo siento que lo que ella quería preguntar es cuántas veces va a poner elevado a la n a cierto número, dependiendo si lo pone si pone el punto después del 6 o después del 7. Yo siento, bueno, en mi caso lo que yo sé, si yo pongo el punto después del 6, voy a ver cuántos ceros tiene a la derecha y ese va a ser el número que voy a poner. O si está después del 7, siempre que no se pase de 10, pues así voy a ver también los ceros y ese va a ser elevado del exponente. Suponiendo que el número que ella puso no tuviera ese 6 y ese 6 fuera 0. Suponiendo que no tiene el 6, obviamente, ¿va? Porque Ajá. si tiene el 6, entonces ya no lo podemos pasar en notación decimal. Exactamente, ahí estamos de acuerdo. Porque si no tuviera ese 6 y supongamos que el 6 que ella puso fuese 0, podrías poner 1.67 elevado a la n, que creo que sería como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como a la 14 más o menos. 1.67 por 10 a la 14 o algo así. Te lo estoy diciendo así porque no lo vamos a estar realizando ahorita por el tiempo, pero sí, más o menos así sería, suponiendo que no existiera ese 6 y fuera un 0 en vez de ese, ¿verdad? Pero creo que sí, esa era la duda de la compañera. Si querés, continúas, Gustavo. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Pues poner un problema ahorita. El ejercicio 1, pasar los números a notación científica. Un ejemplo también, pues, podemos llamarle también.
El primer problema tenemos el 0.005. Lo que había dicho que cuando son números pequeños, siempre en notación científica va a ser el exponente negativo. Y cuando el número grande son exponentes positivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos que 0.005 equivale en notación científica 5 por 10 elevado a la menos 3 por estos tres ceros. O lo movemos, o en el otro, o siempre hay una forma de que se mueven los puntos, ¿verdad? Comenzamos 1, 2, 3. Entonces ahí está, 5 por 10 elevado a la menos 3. O también de la otra forma, como les explico, cuando son números pequeños, como identificamos así, el exponente de notación científica va a ser pequeño, ¿no? Y viendo los tres ceros, ¿verdad? En el otro caso está 0.326. En notación científica ponemos 3.26 por 10 elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque lo que queremos cumplir también en este caso es cumplir la forma que esté en el rango también, ¿va? Que tiene que estar el número tiene que estar en el rango de 1 a 10. Digámoslo, pongámoslo así. En este caso, por eso ponemos 3.26 por 10 elevado a la menos 1. Y a la menos 1, ¿por qué? Porque tenemos el único cero. Tenemos el otro ejemplo, 0.00072. En notación científica, primero, para que esté en el rango, tiene que ser 7.2 para que esté en el rango de 1 a 10. Y si vemos, tenemos 4 ceros. Y es un número pequeño también. Por eso nuestro exponente va a ser negativo, y viendo los ceros también va a ser menos, elevado a la menos 4. Para cuando son números grandes, tenemos 58.3. Una pregunta. Ajá. Sí, Abner. Solo alejate un poquito del micrófono, que se escucha bastante la interferencia. Vale. Decinos tu pregunta. Ajá. Para que salgan esos resultados, por ejemplo con el 0.00072, Ajá. y que el resultado me es 7.2 por 10 a la menos 4, tiene que estar en una función especial de la calculadora. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, tú decís si lo puedes pasar eso en la calculadora. Si quiere, mejor me activan el chat, que por llamada, que por audio mucha interferencia. Sí, aunque yo ya te entendí. Sí, eso lo puede hacer la calculadora, pero sinceramente, o sea, no sabría decirte cómo hacerlo con la calculadora. Tengo añitos de no tocarla, y creo que en la U tampoco no la vas a tocar mucho para este tipo de cosas. Así que no creo que te sirva mucho hacerlo a través de la calculadora, pero sí se puede. Hay una función ahí que... La forma de que lo puedes hacer es que hay una tecla que dice ST, y si la apretas te lo convierte. ¿Cómo dice la tecla? Solo aparece una S y una flechita que va para la D, y cuando lo aprietas se convierte a ¿cómo se llama? No. Ok, gracias, Marcelo. Vaya, ahí está. Muchas gracias. La respuesta de la compañera. Sí, gracias. Bueno. Yo creo que también depende el tipo de calculadora, creo que... Sí, es que en todas las calculadoras aparece diferente. La mía decía X y aparecía una N arribita, así como un exponente. Entonces, ahí depende de la calculadora de cada quien, pero que la vas a encontrar. Si es científica, la vas a encontrar. Apreta todos los botones que la vas a encontrar. Si querés continuar, Gustavo. Bueno, como le explicaba, ¿verdad? En el caso de cuando son números grandes, tenemos el primer ejemplo, 58.3.
Para formarlo en notación científica vamos a contar, ¿verdad? Desde el punto, perdón, desde 5, no, desde el punto, perdón, y lo vamos a contar hacia la derecha, como en este caso, cuando si el punto se mueve hacia la izquierda, perdón, pero si el punto se mueve hacia la izquierda, el exponente es positivo. Entonces, vamos a contarlo desde el punto. Si lo movemos hacia la izquierda, solo vamos a contar una vez. Y ya queda 5.83 por 10 elevado a la menos 1. Porque y 5.83 está en ese rango, ya cumple. Y 1 porque solo un movimiento hicimos desde el 0, ¿verdad? En el caso de 202, vemos que si contamos desde el punto y llegar a la escala, digamos así, desde 1 al 10, que para que cumpla la notación científica, hacemos 1, 2, y es 3.2502 por 10 elevado a la 2. 2 porque movimos hacia la izquierda desde el punto, 1, 2, y lo ponemos 3.2502 y ya esto ya cumple que es una notación científica. Ya está en el rango del 1 al 10 y el exponente va a ser 2. En el caso de 795, solo movemos 2 puntos, ¿verdad? para que cumpla lo de la regla. Vamos a contar desde el punto, un punto imaginario. En este caso el número entero va a tener un punto imaginario, digámoslo así, y vamos a contarlo de este punto. 1, 2, ya tenemos 7.95, cumple en el rango del 1 al 10 y lo que corrimos fueron 2 veces, ¿verdad? Y va a ser 2. Y los 5000 igual, ¿verdad? Vamos a contarlo desde un punto imaginario de este número entero. Contaremos 1, 2, 3. Cumple 5. 5 va a estar en el rango de 1 al 10. Y el exponente 3 va a ser lo que hemos recorrido, digámoslo así. Y así vamos a hacer notación científica. No sé si todo está claro ahorita. Siempre cuando son números negativos, el exponente va a ser, cuando va a ser el número pequeño, el exponente va a ser negativo. Y cuando son números grandes, como en este caso, su exponente va a ser positivo. No sé, hasta ahorita vamos bien. Yo tengo una pregunta. Hola, la pregunta. Sí, en el caso de que hubiera un número, por ejemplo, que no fuera positivo, sino que fuera negativo, como digamos, menos 0.0069, digamos. Entonces, ¿el exponente quedaría negativo o cambiaría? No, el exponente siempre va a ser negativo porque me estás hablando de un número pequeño, ¿verdad? Me dijiste menos 0.0069, te empecé a escuchar, ¿verdad? Entonces, sí, así. El exponente allí va a ser negativo. Lo que le vas a poner allí, pues siempre en el número, por ejemplo, acá, si vos me hubieras dicho acá menos 0.005, en notación científica fuera menos 5 por 10 elevado a la menos 3. O sea que, por ejemplo, si fuera, digamos, sería como un número, por ejemplo, menos 6.05, digamos,
varios ceros, ¿verdad? Entonces, el signo que cambiaría no fuera del exponente, sino que el del número. El del número va a ser el signo. Siempre el exponente, siempre va a ser un número pequeño. El exponente va a ser negativo, ¿verdad? Y el número va a ser negativo por ese signo. Ahí te lo puse yo gracias. en el chat, Alessandra. El mismo ejemplo que tú pusiste, bueno, el que te puso él, no sé si les cayó porque veo que aquí me dice un mensaje de que no les llegó, no. Dígame si les cayó el... Sí, aquí está. ¿Les llegó? Ah, ok, entonces eso sería. Simplemente le cambiaría el menos, el número negativo al 5, ¿verdad? El 5. Yo tengo una pregunta. Porque eso Sí. no depende de eso, sino que es un número que es decimal, es decir, menor que 1, entre 1 y 0. ¿Cuál era la pregunta, Kevin? Al principio se hablaba de que el valor tenía que ser entre 1 y 10. En este caso abarca hasta los negativos, porque negativos está después del 1. No sé, pregunto. Fíjate que en este caso, vaya, se puede, se puede. Ajá. Lo que pasa fue que, para notación científica, tienen que estar en el rango del 1 al 10. Ajá. Ya sí se pasa, pero sí se puede en negativo. Sí se puede, solo que igual respetando lo mismo, del 1 al 10, ¿verdad? Ajá, del 1 al 10. Ok, ya. Como el Claro. ejemplo que yo les puse ahí en el chat. Sí, Ahí sí. genial. O sea, 5 siempre está o sea, sería también entre 1 al 10 y entre menos 1 y menos 10, ¿vale? Ah, pues ahí, eso. Gracias. Ok. Ya. Un problema en notación científica cuando hay suma y resta, ¿verdad? Porque siempre el ejercicio del examen de admisión o algún examen de bachillerato, siempre va a haber ejercicios así de notación científica cuando haya suma, resta, multiplicación y división. En este caso les voy a explicar una de suma. Vaya, tenemos 3.2 por 10 elevado a la 2 más 1.5 por 10 elevado a la menos 2. Siempre, ojo, el exponente y la base tienen que ser iguales. En este caso son iguales, ¿verdad? Entonces, ustedes van a sumar, van a ser el número. Digamos, 3.2 más 1.5 es 4.7. Y siempre tiene que ser, la base tiene que ser 10 y el exponente base tiene que ser igual. Siempre. Ya les voy a explicar cuando el exponente es diferente. Pero en este caso, solo lo facilita, ¿verdad? Porque ya sea la base y el exponente son iguales en ambos ejercicios. No sé. Lo único que solo que van a sumar es 3.2 más 1.5 y equivale a 4.7 y las bases son iguales por 10 elevado a la menos 2. Hasta ahorita todo bien. Aquí cuando en suma, si no les voy a explicar cuando la base en suma, el exponente es diferente y es suma, ¿verdad? En este ejercicio la potencia de 10 los exponentes no son iguales. Y lo que tenemos que hacer, llegar ese 10 elevado a la 5 a 10 elevado a la menos 2. Siempre tenemos que llegar digamos, por ejemplo, si hubiera sido 10 elevado a la menos 3 y esto hubiera sido 10 elevado a la 5, perdón, tiene que llegar al menor número. Nota, se observará un método punto fácil. Al mover el punto hacia la derecha es resta y al mover el punto hacia la izquierda es suma. No, me confundí aquí, perdón.
En este caso de la suma, el exponente 2 tiene que llegar al mayor exponente. En este caso tenemos que llegar al exponente 5, ¿verdad? Perdón, no había captado bien esto. Vale, en este caso, como dijimos, el 3.2 por 10 elevado a la 2, esta expresión se tiene que llegar a una base a la base de 10 y al exponente 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover los puntos hacia la izquierda. En este caso, vamos a mover 3 puntos. Y lo que vamos a sumar porque lo que queremos llegar nosotros, en este caso el exponente 2, queremos llegarlo a 5. Y para llegar a 5 son 3 números, ¿verdad? 2 más 3, 5, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a hacer, que este 3.2, vamos a mover 3 0 a la izquierda. Y por eso es lo que hacemos, ¿verdad? Colocamos 3 0 y lo que dijimos, ¿verdad? Que el exponente 2 tenemos que llevarlo al exponente 5, por eso hemos puesto 3 0, ¿verdad? Y ya teniendo los exponentes iguales, ya podemos sumar con la otra expresión, que sería 5.3 por 10 elevado a la 5 más 0.0032 por 10 elevado a la 5. Ya con esto ya podemos hacer la suma, porque ya el exponente y las bases son iguales. Y esto nos da que es 5.3032. Solo que hacemos 5.3 más 5.0032 y eso nos hace este valor de 5.3032 por 10 elevado a la 5. No sé si hasta ahorita vamos bien. Cuando son los exponentes diferentes, siempre la suma de los exponentes tienen que ser iguales. Y en este caso, en el exponente 2, llegarlo al número grande, ¿verdad? Ya sea 10,5. Por ejemplo, si hubiéramos tenido 10 elevado a la 10, por ejemplo, 5.3 por 10 elevado a la 10 más 5.2 elevado a la 5, digámoslo así. Ese 5 lo tenemos que poner elevado a la 10, ¿verdad? No sé si ahorita, para que se cumpla la suma, ¿verdad? No sé si ahorita estamos bien. ¿Tenés más ejemplos de eso, Gustavo? Adelante de esto, sería bueno para que les quede claro. Sí, hay de resta, de multiplicación y de división ahorita. Pues hacemos la ronda de preguntas, porque estoy seguro que ahorita vienen varias. Así que termina de explicar y luego vemos. Vaya, en este caso, cuando es resta y los exponentes son negativos. Dice, como se observa en este ejercicio, la base de ambas expresiones no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque menos 2 y menos 4 no son iguales y tenemos que llegarlo a una igualdad en ambas expresiones. Entonces, lo primero que se debe de hacer, la base 10 elevada a la menos 4, se tiene que llegar a un número mayor. En este caso, el número mayor va a ser 10 menos 2. No crean que cuando es menos 4 es un número mayor. ¿Por qué? Porque ya se me olvidó poner cuando es un negativo y positivo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, menos 2 es mayor que menos 4. Porque menos 2 se va acercando a 0. Y menos 4 se va alejando de 0. Entonces, en la expresión 2 por 10 elevado a la menos 4, en esta expresión debemos de sumarle, ¿verdad? Para que el exponente sea 2 y correrle 2 puntos. En este caso, sumamos 2, 0, ¿verdad? Y supongamos que menos 4 más 2 es menos 2. Entonces, 2 por 10 elevado a menos 4 le sumamos 2. No le restamos, porque si hubiéramos restado menos 2, hubiera sido menos 6. Por eso tenemos que sumarle más 2.
En este caso le sumamos 2 y como le había puesto acá, cuando al mover el punto hacia la izquierda, aquí estamos moviendo 2 puntos, perdón. Estamos moviendo 2 puntos. Entonces, estamos sumándole 2. Entonces, menos 4 más 2 es menos 2. Entonces, el exponente va a ser menos 2. En este caso estoy hablando del exponente ahorita, para que quede un poquito claro. Y ya teniendo iguales las expresiones, ¿verdad? El 3.5 por 10 elevado a la menos 2 menos 0.02 por 10 elevado a la menos 2, ya podemos hacer la resta en este caso, ¿verdad? Que 3.5 menos 0.02 es igual a 3.48 por 10 elevado a la menos 2. Siempre teniendo en cuenta que la base y exponente tienen que ser iguales. Queda claro ahorita en resta y cuando son negativos. Yo tengo una duda. Ajá. En la nota, en la anterior, dice, al mover el punto hacia la derecha, es resta. Al mover el punto hacia la izquierda, es suma. En este caso teníamos un 2. Ajá, dale. Cuando era solo 2 por 10 a la menos 4. Ajá. Entonces, pero el punto lo movimos hacia la izquierda. Ajá, porque le estamos sumando. Vaya, en este caso, puedo mirar los exponentes ahorita. Ajá. Vaya, porque si vos le hubieras restado menos 2, perdón, me da menos 6. Menos 6, entonces se va alejando más. Y por eso en este caso le estamos sumando 2. Para que, digamos, más 2 menos 4 te queda menos 2. Ya estamos igualando los exponentes con la otra expresión, ¿verdad? Del 3.5 por 10 elevado a menos 2. ¿Te quedó claro ahorita? Sí, bueno, es que la parte que yo no entendí es, le sumamos el 2. El exponente 2 yo creo que no fui tan específico. Le sumamos el exponente 2 para que quede igualado con el otro menos 2, para que se pueda hacer la resta. Pero ahora bien, movimos el punto. Esa era la observación que yo, bueno, lo que quiero que me aclare. Porque tenemos el punto, pero como el punto lo movimos a la izquierda, estamos hablando de una resta. No tendría que moverse el punto a la derecha para que sea resta. No, porque vaya, no sé para cómo explicarte en este caso. O sea, porque le estamos sumando, pasémonos en el exponente ahorita. Ajá. Le estamos sumando 2. Entonces se está moviendo el punto 2 veces, ¿verdad? Como vemos acá. Porque ahorita solo estamos viendo el exponente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le estamos moviendo 2 puntos. ¿Ya me entendés? En este caso. Ajá. En el número le movemos 2 puntos. Ya entendí, es cierto. Tienes razón. Ajá. A la izquierda. Sí. Gracias. Vale, está bien. Bueno, voy a seguir entonces. Ahora vamos a ver el problema de notación científica cuando es multiplicación. Una consulta, Gustavo, ¿cuánto más o menos te faltan? ¿Cuántas diapositivas? Ya te digo, ahorita me falta, creo que 3 me hace falta. Vamos bien con el tiempo. Gracias. Vaya. En la casa de la multiplicación, la potencia de 10 se suma o se resta, dependiendo del signo, ¿verdad? Que tenga los exponentes, y el número que no es potencia de 10 se multiplica. Vale, en este caso tenemos 2 por 10 elevado a la 5 por 3 por 10 elevado a la 4, ¿verdad? En el caso de los exponentes, vamos a sumárselos. Y en el caso de los números, los vamos a multiplicar. En este caso, tenemos que es 2 por 10 elevado a la 5 por 3 por 10 elevado a la 4. En el exponente 5 y 4 se los vamos a sumar. Por eso queda 9. Acá en este caso el exponente de resultado. Y en el número 2 por 3 va a ser 6. Entonces la respuesta va a ser 6 por 10 elevado a las 9. El exponente, dependiendo del signo, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo, en este caso son positivos. Sale un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces solo se suman los exponentes y el número se multiplica.
¿Todo claro ahorita en el multiplicación? Una consulta. Dale, dale. Vaya, si se suman los exponentes, todo bien hasta ahí. Si en dado caso tengo un exponente negativo, aplico ley de signo y con eso se va. Vale, ahorita te voy a explicar esa parte. Te voy a explicar el otro ejercicio cuando... espérame, no lo puse. Se me olvidó ponerlo en este caso. Bueno. Y así como vos lo decís. Con respecto a tu pregunta, siempre vas a aplicar la ley de los signos. Si fuera menos 2 por 3 quedaría menos 6 por 10 a la 9. Ajá. Siempre vas a respetar la ley de los signos en los exponentes. Ok. Aunque en los exponentes, o sea, si viene 5 por 10 a la 5 y el otro es 10 a la 4, 10 a la menos 4 los vas a restar. O sea, dependiendo del signo del exponente. Acuérdate que los exponentes suman o restan. Sí, esto es lo que decía yo, porque en este caso, como ambos exponentes son positivos, entonces yo los sumo sin ningún problema, pero en dado caso uno fuese negativo, entonces tengo que hacer la ley de signos ahí y restar o sumar, lo que sea. Igual con los números. Si fuese menos 2 y 3, te quedaría menos 6 por 10 a la 9, ¿verdad? O sea, sí. En ambos tenés que respetar la ley de los signos. Sí, sí. Seguimos con el otro ejemplo de multiplicación. En el caso de multiplicar, en el problema 3.7 por 10 elevado a la 4 por 5 por 2 elevado a la 5, si al multiplicar 3.7 por 5.2 obtenemos 19.24, ¿verdad? Y la suma de la potencia de la potencia sería 4 más 5 va a ser 9, ¿verdad? Y ya operando, ¿verdad? Como vemos acá, como les había explicado, ¿verdad? Ya queda el 3.7 por 10 elevado a la 4 por 5 por 2 por 10 elevado a la 5 queda 19.24 por 10 elevado a la 9, ¿verdad? Ojo, el 19.24 no está en el rango del 1 al 10, digámoslo así. Entonces eso lo tenemos que modificar. Y modificándolo, en este caso, va a cambiar también tanto el exponente y el número. Va a cambiar. Por eso tenemos una nota. Al mover el punto hacia la derecha, se resta. Al mover el punto hacia la izquierda, se suma. En este caso, nosotros el 19.24 no está en el rango de que va a ser notación científica. Entonces, para llegar a notación científica, acuérdense siempre, tiene que estar en 1 al 10. Y para verlo en este caso, ¿verdad? El punto lo vamos a correr solo una vez. Y lo corremos desde el punto hasta el numerito, ¿verdad? Perdón, no sé si... El punto lo vamos a correr del punto al 1, pero no me sale la flechita. Bueno, aquí. Esto lo vamos a mover una tan sola vez para que llegue a 1.924. 1, 2. Y se le corrió a la izquierda. El exponente se lo vamos a sumar solo una vez. Entonces, ya vamos a ver. Aquí se nos modifica la respuesta en este caso. Ya si movimos una tan sola vez, va a quedar 1.924 y lo movimos una vez hacia la izquierda, el exponente se le va a sumar 1. Entonces por eso queda 1.924 por 10 elevado a la 10, que se corrió hacia a la izquierda, por eso el exponente pasa de 9 a 10, porque se corre una tan sola vez en este caso. ¿Estamos bien en este ejemplo? Sí, Gustavo, sí. Sí, todo bien. Aquí acuérdense que el 19.24 no está en el rango de notación científica, por eso para ya llegar a la notación científica solo vamos a correr una tan sola vez, porque ya queda 1.924, ya está en el rango, ¿verdad? Del 1 a 10. Y ya cumplimos que es notación científica y solo le hemos corrido una vez, por eso el exponente 9 solo le vamos a sumar una tan sola vez y por eso queda 10. O sea, 9 más 1, 10. Así que en
por si dado caso hay un ejercicio le salga en la prueba del universitario o está en el bachillerato y están viendo este tema, ahí les aclaro. Y ya por último tenemos ya con la división, ¿verdad? En este caso tenemos 8 por 10 elevado a la 6 entre 4 por 10 elevado a la 2, ¿verdad? Lo primero que se debe de hacer es dividir 8 entre 4, ¿verdad? Y como resultado es 2. Y en los exponentes de la potencia se tiene que restar, ¿verdad? En este caso 6 menos 2 es igual a 4. Entonces la división de notación científica queda así. 8 por 10 elevado a la 6 entre 4 por 10 elevado a la 2. Exponente en división se resta. 6 menos 2 va a ser 4, ¿verdad? Y los números, en este caso, 8 entre 4 va a ser 2. Y que te queda 2 por 10 elevado a la 4. Así es en la división. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, buenas noches. En algún dado caso que el exponente, por ejemplo, de 4 por 10 elevado a la fuese menos 2, ¿qué se haría en ese caso? Siempre respetando digamos, por ejemplo, si hubiera sido 8 por 10 elevado a la 6 entre 4 por 10 elevado a la menos 2, como me decís, ¿verdad? Vamos a respetar la ley de los signos. Sería 6 menos, siempre coloquen paréntesis, siempre. 6 menos, paréntesis, menos 2, cerrar paréntesis, ¿verdad? Cerrando paréntesis. Y entonces te queda ya 6 menos, va a ser positivo, ¿verdad? Entonces te quedaría 6 más 2, 8. Siempre respetando la ley de los signos. Ah, ok. Gracias. Ajá, vale. Y bueno, hasta aquí llegamos todos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dale. ¿Qué hubiese pasado si en este caso hubiese, en la división, hubiese sido un 8 por 10 a la 6 entre 5 por 10 a la 2? 8 por 10 elevado a la 6, 5 por 10 elevado a la 2, me dijiste. Que el de arriba sea, que se pueda sacar mitad y todo, pero el de abajo no se puede dividir. Sí se puede dividir, pero te quedaría decimales. Ajá, esa era mi pregunta, porque yo hice decimal. Entre 8 y 5, 8 entre 5 y me quedó 1.6. Entonces en este caso sería 1.6 por 10 a la 4. Ajá, exacto. Ok, genial. Muchas gracias por ponerme atención. Espero que le hayan servido bastante, la verdad. Sí, gracias. Todo bien. Estar en unas 2 semanas aproximadamente en YouTube en el canal y todos los links los van a subir ahí a la plataforma, así que pendientes. Igual buenas noches. Igual que cualquier pregunta está en los foros, ahí pueden preguntar, estamos a la orden siempre.